Muy buenas tardes. Un saludo especial en nombre de la doctora Gloria Estela López Jaramillo, presidente del Consejo Superior de la Judicatura, de los demás magistrados que integran la corporación. Asimismo, un saludo muy especial en nombre de la doctora Marilucero Novoa Moreno, directora de la Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla. Sean todos bienvenidos a esta conferencia virtual denominada Sistema de riesgos laborales en tiempos de COVID-19, que hace parte del ciclo de capacitación en Derecho de Seguros. Con ocasión de la alianza que se construye entre el Consejo Superior de la Judicatura, a través de la Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla, y el Instituto Nacional de Seguros, INS, que tiene como finalidad dar a conocer las condiciones técnicas, normativas y jurisprudencia vigente sobre el seguro de vida, seguro obligatorio de accidentes de tránsito SOAT y las implicaciones del COVID-19 en el sistema de riesgos laborales. La conferencia de hoy tiene como propósito abordar las consecuencias que el COVID-19 ha traído sobre este subsistema de la seguridad social. Se explorará de igual forma el comportamiento histórico de la afiliación, siniestros y cifras contables más relevantes del ramo. De igual forma, se estudiarán los decretos 488, 500, 676 de 2020 y sus implicaciones sobre el sistema, acompañado de las respuestas de las ARL, dado que estas respuestas precisamente han sido impartidas por las mismas ARL. Finalmente, se disertará sobre la implementación del teletrabajo y trabajo en casa como respuesta a la contingencia causada por el COVID-19. En esta ocasión, tenemos el gusto de contar con el doctor Germán Ernesto Ponce Bravo, abogado de la Universidad Externado, magíster en Derecho Administrativo, Dirección y Gestión de los Sistemas de Seguridad Social, ha sido subdirector de Prestaciones Económicas del Fondo de Pensiones de Bogotá, gerente nacional de doctrina en la vicepresidenta jurídica de Colpensiones y actualmente se desempeña como director de la Cámara Técnica de Riesgos Laborales de FASECOLDA. Tan pronto finalice nuestra exposición, el doctor, hoy invitado, dará respuesta a las preguntas que se formulen a través del chat de participación. Las inquietudes técnicas que resulten sobre conexión, registro y evaluación de esta actividad serán atendidas con muchísimo gusto por servidores de la Escuela Judicial. Doctor Germán Ernesto Ponce, es un gusto tenerlo hoy con nosotros. Bienvenido, tiene el uso de la palabra. Bueno, muy buenas tardes a todos. Le extiendo un saludo pues muy especial y un agradecimiento pues enorme a la doctora Marilucero Novoa, directora de la Escuela Judicial. Igualmente a la doctora Gloria Estela López como presidenta del Consejo Superior. Y pues por supuesto a ti, Mónica Alexandra, a todo el equipo de la Escuela Judicial y a los servidores y servidoras judiciales y demás personas que se encuentran conectadas en este evento. Voy a permitirme compartir pantalla con la idea de poder comenzar con esta charla. Permítanme un segundo, que como lo ha planteado la doctora Mónica, tiene como propósito darle continuidad a la que planteó el profesor Eduardo en la sesión del jueves pasado. Entonces voy a tomarme la libertad de comenzar por el último de los temas que se anunció por parte de la doctora Mónica, en el sentido de comenzar con teletrabajo, trabajo en casa. De esa manera hacemos el link con la charla del profesor Eduardo del jueves pasado y lo terminamos con el Sistema General de Riesgos Laborales y la pandemia, que es un poco pues el punto que nos congrega. Entonces, en ese orden de ideas, estos son tal vez los 5 puntos que les proponemos para esta agenda, que en estos 50 minutos la vamos a tener un poco apretada y pues espero que sea de su agrado y por supuesto de utilidad para el ejercicio habitual tan encomiable pues de la rama judicial. Vamos a arrancar con un marco conceptual
el impacto de la pandemia del mercado de trabajo, el teletrabajo en Colombia, las cifras de teletrabajo y trabajo en casa para terminar con el sistema de riesgos laborales y la pandemia. Entonces, un poco para poder comenzar con este tema y hacer, decíamos, el link con el tema que abordamos en la sesión pasada con el profesor Eduardo López, eh, retomémoslo haciendo una diferencia importante entre teletrabajo y trabajo en casa. A propósito de poder determinar realmente cuál es el alcance y la utilidad de estas dos reglamentaciones. En el teletrabajo, que está reglamentado desde hace algunos años, acá como lo vamos a ver más adelante, existe una condición estricta, pues, en la que el empleador, con la asesoría, pues, del sistema de riesgos laborales, estudia el nivel de riesgo, realiza las adecuaciones físicas y provee al trabajador, pues, de lo que necesita, lo cual implica realmente un esfuerzo importante en términos económicos que lo diferencia del trabajo en casa. ¿Por qué razón? Pues el trabajo en casa, como una medida excepcional, ¿cierto? Que se disparó de manera mundial, pues, con la pandemia, no tiene las condiciones del teletrabajo y realmente, pues, consiste en una especie, pues, de flexibilización de las condiciones en las cuales se presta el servicio habitualmente, ¿cierto? Y con cifras de la OIT 2020, en América Latina, un 23% de los trabajadores podría llevar a cabo actividades de manera remota. Vamos a ver, tal vez en el desarrollo de la conversación y como se abordó la vez pasada, Colombia, por las razones equivocadas, ¿cierto? Va a tener un porcentaje importante de trabajadores con opción de teletrabajo. Por ejemplo, la rama judicial, yo pienso que igual que nosotros, tendría una vocación más importante para realizar teletrabajo, pero la estructura económica, ¿cierto? El aparato productivo, pues, de nuestro país está más enfocado en las partes operativas, ¿cierto? En labores que son mucho más administrativas, que difícilmente pueden ser realizadas de manera, pues, completa en términos, pues, de teletrabajo o de trabajo en casa. Y en ese orden de ideas, el impacto de la pandemia en el mercado de trabajo, lo decíamos y vamos a pasar por esto de una manera, pues, muy rápida, no tuvo otro sentido, pues, u otro objetivo que poder prevenir el contagio sin que la actividad productiva, pues, sufriera una desacomodación, pues, mucho más importante de la que ya veníamos. Entonces se catalogaron, como uno lo puede ver acá, esto lo plantea OIT y CEPAL, medidas que son menos y más efectivas para la prevención del contagio, y por supuesto, pues, el teletrabajo está como las más efectivas, pues, porque claramente evita las aglomeraciones, ¿cierto? Y en ese sentido, eh, lo planteábamos hace un momento, Colombia no tanto, Europa y Estados Unidos ya venían con un ritmo de teletrabajo y de trabajo en casa mucho más importante que nosotros. El teletrabajo en Europa se incrementó o venía con un incremento importante en los últimos 10 años anteriores al surgimiento de la pandemia. Otro dato que es bien interesante y que no tiene que ver con delivery, pues, o con el uso de plataformas digitales completamente, muestra que el teletrabajo o el trabajo en casa está focalizado de una manera mucho más seria, por decirlo de alguna manera, más profunda en el sector de los trabajadores independientes que entre los dependientes, lo cual tiene una repercusión importante en términos de control y seguimiento de la afiliación al sistema de seguridad social. Para nosotros no es un secreto que la UGPP existe precisamente porque hay un nivel de evasión importante en términos de afiliación y de realización de la cotización al sistema de seguridad social en sus tres componentes.
Pues el hecho de que la irrupción de la tecnología, de las nuevas maneras de trabajo en casa, pues claramente representa un reto importante porque genera una reconfiguración del mercado laboral. El mercado laboral impactado por la tecnología tiene una consecuencia y es que incrementa el trabajo independiente. Y al incrementar el trabajo independiente, lo que han experimentado los países pues denominados de primer mundo, Europa o Estados Unidos, es que es más difícil hacerle el seguimiento a la afiliación del sistema de seguridad social. Si me permiten un poco, solo para efectos de que me entiendan la idea, es prácticamente devolver el ciclo de la seguridad social porque es más difícil que los trabajadores independientes cumplan de una manera pues, más ordenada con los deberes y con las obligaciones de la seguridad social. De ahí que nosotros localmente, por ejemplo, derivemos una cantidad de problemáticas que tienen o que se explican en su origen por el incumplimiento de estos deberes. En gran parte de esto pues está la omisión de afiliación con la línea jurisprudencial que tiene la Corte Suprema de Justicia, que se reformó desde el 2014, y en términos pues, de riesgos laborales, tiene un gran problema, y es que los baches de la informalidad difícilmente se cubren por el sistema de riesgos porque no estuvieron afiliados a él. Ese tipo de problemáticas con el crecimiento del trabajo independiente resulta ser, a la par de la reconfiguración del mercado laboral, uno de los retos más importantes en términos de política pública. Y lo segundo, que también lo vemos en los mercados pues un poco laborales un poco más habituados a estos mecanismos de trabajo, es que el trabajo realizado mediante teletrabajo o trabajo en casa tiene una población objetivo mucho más localizada y es precisamente trabajadores pues, como ustedes o como nosotros que tienen o que tenemos pues un estándar pues de calificación más importante o por encima del promedio pues de la población. Esta gráfica simplemente muestra que el sector claramente que más se incrementó su teletrabajo o trabajo en casa con ocasión pues, de la pandemia, con cifras de la Comisión Europea, pues fueron los trabajadores de la tecnología y otros servicios pues, de la información. Mientras que, si ven la gráfica, las líneas de abajo, los trabajos o los servicios pues, administrativos y de apoyo pues, claramente no tuvieron pues este despliegue. Obviamente el tipo de servicio pues o de trabajo pues lo impide, ¿cierto? Eh, y a pesar de que en Europa venían pues ellos con una tasa pues de teletrabajo y de trabajo en casa importante, pues con el tema de la pandemia se reconfiguró y se potenció pues de una manera pues mucho más fuerte, ¿no? Fíjense ustedes, por ejemplo, que en la parte izquierda permítanme poner aquí este puntero láser, Finlandia tenía una tasa del 15,2% de su población teletrabajadora, y después de la pandemia pasa prácticamente a un 60,5%. Entonces, obviamente no estamos comparándonos con Finlandia. Finlandia es un país pues extremadamente tecnológico. Lo cierto es que el mensaje que termina pues dejando este tema de la pandemia es que nada va a volver a la situación previa a la irrupción de este virus, en el sentido de que la reconfiguración del mundo de trabajo está prácticamente orientada a poder implementar esquemas de trabajo mixtos. Bueno, uno tal vez de los más famosos es el 3x2, 3 días presenciales, 2 días eh, eh, remotos, ¿cierto? No obstante, más adelante lo vamos a ver es si este tipo de alternancia encaja en teletrabajo o encaja en trabajo en casa.
porque realmente no hay un discernimiento pues muy claro, o el que está pues daría para pensar que las dos regulaciones que tocan estos o que abordan estos dos temas pues no dan para esquemas mixtos. Luego debería ser uno de los puntos para tocar en términos de reforma o de debida regulación por parte del gobierno nacional. Esto que estaba pasando en Europa pasa también en Estados Unidos. A 2018, 5 millones de empleados que representaban más o menos el 3%, 3,5% de la fuerza laboral, trabajaban ya en casa medio tiempo o más. Claramente con la pandemia este dato se dispara, y pues desde el 2005 la tasa de crecimiento pues dio por encima del 173%. Como lo planteábamos hace un momento, el teletrabajador típico tiene estudios universitarios, tiene 45 años o más, y gana pues un salario anual pues en términos de Estados Unidos superior a los $58,000, ¿cierto? Y el 75% de los empleados que trabajan en casa pues ganan más de 65,000. Para que se hagan una idea, el 85% de la población colombiana devenga menos de 1,600,000 pesos. Entonces, la vocación de teletrabajo o de trabajo en casa pues termina siendo para nuestro mercado laboral una población objetivo de alguna manera reducida, pero pues termina siendo un avance pues como importante, debido a que la pandemia lo que hizo fue adelantar discusiones pues que se venían dando con el tiempo, pero pues que claramente como consecuencia de las cuarentenas y de los encierros, pues el tema pues del trabajo en casa o de la alternancia en el trabajo, pues es una situación que llegó para quedarse. No son extremos en el sentido de que no siempre va a ser para quedarse en la casa, pero tampoco vamos a volver en la normalidad del tema completamente a casa, si la regulación del Ministerio de Trabajo lo permite. Esto simplemente es para plantear lo que, guardando proporciones, lo que sucede en Estados Unidos puede ser lo que sucede acá, en el sentido de que los trabajadores que tienen más vocación de teletrabajo pues son los que tienen niveles más altos de educación. Quise traer brevemente un comparativo de la regulación del teletrabajo pues en América Latina. Nosotros tenemos los ítems más importantes, es si nuestra ley trae una definición legal, si hace referencia a las condiciones del empleo, si hace referencia a las condiciones de seguridad y salud en el trabajo, si incluye disposiciones específicas sobre los costos que asuman las partes, si incluye información sobre el equipo y la compensación de costos en caso de que el trabajador tenga que proporcionar equipos propios, y si requiere un acuerdo escrito pues entre supervisor y trabajador. En general, Colombia o Latinoamérica tiene un comportamiento pues muy similar prácticamente pues en todas las definiciones, ¿no? Aunque si uno ve Chile y Argentina, pues tienen un panorama regulatorio que abarca pues muchos más ítems que los que inicialmente termina abarcando Colombia. Nosotros tenemos una definición legal, tenemos una referencia a las reglas y condiciones de empleo, tenemos, por supuesto, una legislación específica en términos de seguridad y salud en el trabajo. Tenemos un impacto de costos que pronto un poco para poder poner la nota crítica en este punto. El teletrabajo y el trabajo en casa, mm, mm, tal cual están regulados pues acá en Colombia, eh, tiene una regla general: el teletrabajo. Si lo que determina la posibilidad de teletrabajo es precisamente las disposiciones específicas sobre los costos que asuman las partes, pues van a ser pocos los trabajadores que tengan posibilidad de hacer teletrabajo, porque el trabajo en casa
tal cual quedó planteada en la ley del 2021, en la que está recientemente expedida la ley 1228, pues el trabajo en casa es excepcional. Entonces, el argumento bajo el cual, en términos de política pública, bajo el cual se diseñó o se pensó el trabajo en casa como una medida excepcional, porque dura solo 3 meses, pues está precisamente con el hecho de salvaguardar o preservar el teletrabajo. El tema es que la implementación del teletrabajo por cuenta del empleador pues implica asumir un costo pues absolutamente importante. Entonces, como el costo del teletrabajo es tan grande y el trabajo en casa termina siendo excepcional, pues realmente no termina, en la práctica, pues el alcance o la población objetivo pues de la regulación pues no va a ser pues como muy grande, ¿no? Es un poco que en términos de política pública, si la idea es incrementar la posibilidad de enganche laboral, pues el trabajo en casa hubiera sido el trabajo en casa no excepcional, hubiera sido una medida que se acompasa con la realidad, porque si bien es cierto, vamos muy avanzados en la vacunación, si bien es cierto, en este momento pues sí, estamos en una meseta de contagio y estaríamos esperando que la emergencia de salud disminuya o se termine pues en los próximos meses, pues el trabajo en casa no debería ser pues un tema excepcional, porque la recuperación económica está prácticamente prevista en un horizonte que oscila entre los 3 y los 5 años para nosotros. Entonces el trabajo en casa, al disminuir costos para los empleadores, pues permite incentivar de una manera importante el enganche pues laboral o facilitar pues el empleo. El otro contenido común de la regulación es información sobre la organización de trabajo, incluir referencia a la flexibilidad o el derecho pues a la desconexión, incluir referencia a la naturaleza voluntaria pues del teletrabajo, información sobre cómo debería implementarse, referencias respecto al rol de la inspección en el lugar de trabajo del teletrabajador, y pues si se exige a las organizaciones designar una persona dedicada específicamente pues al teletrabajo, que esta última no la exige nadie en Latinoamérica. Nosotros tenemos dos pues específicas, en el sentido de claramente pues es obligatorio proporcionar información sobre la organización del teletrabajo, y pues por supuesto pues tiene que ser algo voluntario. Cosa que no sucede, el voluntario pues obviamente es en toda Latinoamérica, pero como puede verse, Chile y Argentina realmente son los que más regulación tienen. Otra de las razones por las cuales impacta el tema del teletrabajo es la penetración del Internet. Si ustedes miran acá, Colombia en el 2018 tenía el 66% de cobertura, pasamos en el 2020 al 76%, y pues esto es un tema que permite pues avanzar en ese sentido. El teletrabajo, decíamos hace un rato, está regulado desde el 2008 y con la ley 1221, y el decreto que lo regula es el 884 pues, del 2012. Decíamos, es una modalidad de trabajo completa, pero costosa, ¿cierto? Porque implica claramente la obligación de adecuar el puesto de trabajo por parte del empleador, lo que no sucede con el trabajo en casa, y eso realmente no disminuye pues los riesgos, como lo vamos a ver más adelante. El teletrabajo y el trabajo en casa comparten riesgos, y el hecho de que haya teletrabajo no tiene, frente al trabajo en casa, una disminución importante del riesgo, porque trabajar en la casa en general pues termina siendo mucho más seguro, porque evita el desplazamiento, y pues solo como dato, la causa más importante de mortalidad y de accidentalidad después de la actividad minera, pues está dada precisamente por la seguridad vial. El, los temas de seguridad vial, las bicicletas, las motos,
los peatones. Uno piensa que la seguridad vial está dada es con los señores que conducen o con las señoras que conducen pues la moto, la bicicleta. No, el 60% de los accidentes de seguridad vial se da como consecuencia de la negligencia, de la impericia, del exceso de confianza de los operadores de los vehículos, pero afectan a peatones. Y ese es realmente uno de los puntos más importantes de disminución de riesgos de asumir una modalidad de teletrabajo o de trabajo en casa. Acá en Colombia, la modalidad de trabajo más utilizada es la del teletrabajo suplementario, es decir, teletrabajadores que laboran 2 o 3 días a la semana pues en su casa y el resto lo hacen en la oficina, pero este trabajo suplementario, vuelvo a insistir, implica una adecuación en casa, pues, del puesto de trabajo con cargo al empleador. Este punto es el que realmente funciona como un tope, pues, o como un techo a la posibilidad de que el trabajo remoto, por decirlo de alguna manera, pues, se extienda, ¿no? Porque vuelvo a insistir, los riesgos asociados al trabajo e incluso los riesgos de origen común, bien sea con teletrabajo o trabajo en casa, pues tienen comportamientos muy similares. El trabajo autónomo y el móvil son las otras dos modalidades. El autónomo, pues utilizan el trabajador independiente, pues que utiliza sus propios medios, pues y su propio domicilio para la actividad profesional, y pues el móvil son los que no tienen un lugar de trabajo establecido y por lo tanto pues van oscilando pues o itinerando en distintos lugares. Las condiciones laborales del teletrabajo lo decíamos, básicamente con suministrar absolutamente todos los elementos de trabajo y adecuar el espacio para que por cuenta del empleador, para que el teletrabajador pues, lo realice, y además esto que está regulado por el decreto 884 del 2012, pues implica asumir las medidas de seguridad informática que debe conocer y cumplir el teletrabajador. ¿Tiene beneficios? Por supuesto, tiene beneficios como el incremento de la productividad, una disminución importante en los costos de operaciones. Este fue el último reporte realizado pues, por el Ministerio de Telecomunicaciones. Hay un incremento en la eficiencia de los procesos, hay un mejoramiento pues, del ambiente laboral y pues por supuesto hay más trabajadores pues, motivados. ¿Quién venía con teletrabajo? Esencialmente en el 2019 entidades públicas, y pues realmente la modalidad, decíamos hace un rato, más utilizada de teletrabajo, pues está en la modalidad de suplementario, que era el que comentábamos de, por ejemplo, 3 días presenciales, 2 días en el trabajo, pero en la casa, pero en modalidad de teletrabajo. Nuevamente, esto implica una adecuación del puesto de trabajo. Hoy en día no puede haber trabajo en casa, según está explícito pues un poco en esta ley pues del 2021 de trabajo en casa, en la medida que el teletrabajo solo tiene una vigencia máxima pues de 3 meses prorrogables por una sola vez. Yo la presentación se las dejo no botarles pues un poco más datos en este sentido. Simplemente es que el teletrabajo eh, vivido de una manera mayor en el sector público, pues ha traído beneficios en términos no solo de costos, sino de calidad de vida y por supuesto en términos de productividad. La parte un poco compleja, así como pasa en otras partes del mundo, en Europa, en Estados Unidos, pues el trabajo en los servicios relacionado con servicios administrativos y con actividades relacionadas con la manufactura, pues claramente no tienen posibilidad de teletrabajo, que en últimas pues es la mayor cantidad de trabajadores pues acá en Colombia.
Entonces, de acuerdo con una encuesta elaborada por ADECO, ¿cierto? A empleadores de 8 países, pues viene un mercado, un cambio pues en el mercado laboral de una manera pues muy importante, ¿no? Con cargo pues al tema del teletrabajo o del trabajo en casa. Claramente el 74% pues de los trabajadores en esta encuesta prefieren un trabajo combinado, o sea, pues como en alternancia. Hay otra cosa que planteaba el profesor Eduardo en la sesión del jueves, y es que el concepto de subordinación cambia, ¿no? No solo con el tema de plataformas digitales, sino con esto. Y es que eh, ya las personas no están pendientes, o los jefes ya no están pendientes de que uno como trabajador esté en el puesto pues, de trabajo, y que ese sea el control que se está exigiendo. Esto migra realmente y tiene una vocación muy importante de llegar allá, es a que el trabajo se mida por resultado, por entregas, no por el número de horas. Entonces, este tal vez es un elemento adicional que reconfigura los elementos de la relación laboral, y que yo vengo también del sector público, entonces yo me siento como propio pues un poco hablando de esto, en el sentido de que pues a uno lo miden, ¿no? Por competencias, y a los trabajadores del sector público nos ponían pues, o les ponen a ustedes objetivos a lograr, entregables, y esta tendencia, ¿cierto? Que en el sector público viene o venía pues de una manera acentuada, en términos generales pues va a terminar siendo mucho más profundizada, pues porque el control cambia. Y el control ya no es pues un tema presencial, sino que sí está fincado o focalizado en el hecho de poder verificar si efectivamente pues el trabajador o uno está cumpliendo con la labor para la cual fue contratado. Y pues eso no es un tema de presencialidad, sino de resultados. Y a eso es a lo que nosotros estamos abocados en el muy corto y mediano plazo, y pues por supuesto lo que viene para generaciones futuras. Y un poco las cifras de teletrabajo en el sistema, para que se hagan una idea. Más adelante vamos a ver la conformación general de afiliación en el sistema. Nosotros tenemos, solo para que lo tengan como un referente, más o menos 940.000, 900, estamos cercanos pues al millón de empresas formalmente afiliadas al sistema de riesgos laborales. De esas, 9.800 con corte a marzo del 2021 adoptaron el teletrabajo. Y si uno mira desde marzo del 2020 a marzo del 2021, pues obviamente por el efecto de la pandemia, pues hubo un crecimiento súper importante. Si ustedes lo ven, el pico realmente está entre septiembre y noviembre, que fue cuando este tema de la pandemia lo pensamos, y pues como que no pareciera tan pasajero, ¿no? Hay momentos en los que uno piensa, con la aparición de las nuevas cepas, que la lambda y que la delta y que todas estas cepas, eh, y qué tal pues que la pandemia no sea tan pasajera. Entonces, si no es tan pasajera, optar por estas modalidades de trabajo, de todas maneras, el horizonte a corto y mediano plazo de recuperación económica no va a ser tan fácil. Pues estas son dos modalidades, y especialmente el trabajo en casa, pues que facilitan el enganche laboral. El trabajo en casa, las cifras con las que tiene pues el sistema de riesgos son estas que ustedes están viendo acá en el slide derecho. Claramente el trabajo en casa, el pico más grande estuvo en abril del 2020 con 7.122 empresas, y cerramos con 6.200 en marzo de este año. Pero aquí hay un subregistro. La cantidad de empresas que realmente estuvieron en trabajo en casa pues debió haber sido mucho mayor. Lo que pasa es que estas son las que le avisaron a la ARL que efectivamente pues estaban utilizando u operando bajo esta modalidad.
La cantidad de trabajadores en teletrabajo, si ustedes miren, y aquí es cuando uno ve, por ejemplo, la diferencia de teletrabajo y trabajo en casa para el empleador, y por supuesto esto tiene una consecuencia directa frente al trabajador, y es que 56.000 trabajadores en teletrabajo, o sea, en donde el empleador le pone absolutamente la totalidad de la adecuación del puesto de trabajo versus 400.000 en marzo del 2021, que son los que conocemos. Esta cifra debe estar alrededor de 3,5 millones pues, de personas trabajadoras, pues, de trabajadores en el sistema. Los principales sectores, esto tiene también un enorme punto de trabajo en casa, pues el Estado, ¿cierto? O sea, la rama judicial es un gran ejemplo, pues, del tema, pues porque pues, prácticamente todo el Estado estuvo trabajando desde casa. El sector educación, el sector inmobiliario. El sector inmobiliario es una suma de muchas actividades. No es usualmente se lo confunde con el sector inmobiliario de la lonja, pues, y el, el compraventa, pues, de casas y arrendamientos. No, es un título que induce un poco, pues, como a la confusión. En el sector inmobiliario están, por ejemplo, todas las empresas que prestan servicios de tercerización laboral. Todos los trabajadores ocasionales, ese es todo este trabajo, pues, tercerizado está en el sector inmobiliario. Vigilancia, por ejemplo, también. O sea, todo lo que está tercerizado hace parte, por ejemplo, del inmobiliario. Teletrabajo, fíjense el cambio con el trabajo en casa. El sector que más lo tiene es el sector inmobiliario, el sector comercio va de segundas, el transporte, la industria manufacturera, pues claramente estos ya son mucho más bajitos, mucho más pequeños, y pues el tema es que hay que ver las proporciones, ¿no? El teletrabajo apenas son 9.000 empresas, trabajo en casa con seguridad 50.000 trabajadores, 55.000 trabajadores, y pues el trabajo en casa estimamos alrededor de 3,5 millones de trabajadores, y pues que conozcamos en el sistema pues tenemos prácticamente 500.000. Entonces la proporción del trabajo en casa pues es supremamente importante. ¿Dónde? Pues claramente donde hay más trabajo formal, que son las principales ciudades. Un teletrabajo en Bogotá con el 42%, trabajo en casa en Bogotá con el 58%, Antioquia, Valle del Cauca pues con proporciones similares en estos temas. Accidentes de trabajo. Y estos accidentes de trabajo son de teletrabajo y trabajo en casa. Con estos universos que presentamos hace un momento. Entonces, durante el último año, marzo del 2020 a febrero pues, del 2021, se presentaron 12.250 accidentes, que más o menos es el 2,8% del total de accidentes que presenta el sistema. Para que se hagan a una idea, en épocas normales, no de pandemia, la cantidad de accidentes de trabajo estaban alrededor de 750.000, 650.000, 750.000 accidentes anuales. Entonces, teniendo en cuenta que las relaciones de trabajo no se destruyeron entre marzo del 2020 y marzo del 2021, los más afectados fueron los trabajadores informales. Pero fíjense ustedes que a pesar de que la tasa de desempleo creció, la afiliación, como lo vamos a ver más adelante, al sistema de riesgos laborales, que es población formal, disminuyó un poco en diciembre, pero en general estuvo creciendo, lo que significa que la política pública, pues en época de pandemia, logró el objetivo de por lo menos proteger el trabajo formal. Entonces, y el trabajo formal con un gran resultado, y es que pues la cantidad de accidentes pues es muy bajita. Fíjense ustedes que comenzamos en enero del 2020 con 1.500 accidentes, terminamos febrero del 2021 con 946. Hubo una bajada importante en abril y mayo, obviamente como consecuencia pues del encierro, nadie sale. Viene con un incremento conforme pues vienen las medidas de, de, de reactivación económica pues andando en el país. Con enfermedades laborales,
Fuera del sector salud pasa exactamente lo mismo. El teletrabajo y el trabajo en casa presenta una disminución muy importante en términos de enfermedad laboral. Esto se cuenta por cada 100.000 trabajadores y pues en este periodo eh, durante todo este año, pues más o menos fueron 5.681 número de enfermedades pues, laborales, que apenas equivale pues, al 9.5% del total. Y pues las muertes sí que son mucho menos, o sea, pues trabajar en casa y el teletrabajo es muy bajito. Y aunque pareciera un poco, pues la muerte claramente nunca es un tema fácil. eh, la seguridad vial, que termina siendo el riesgo más grande, pues se mira o tiene una representación importante en este tema. ¿Cuáles son las primeras causas o las principales causas? Pues claramente las caídas a nivel, los golpes con elementos cercanos al puesto de trabajo, sobreesfuerzos, golpes y contusiones, torceduras, traumas superficiales. Y si ustedes lo ven, pues, o lo analizan, pues no son pues accidentes que representen una pérdida de capacidad laboral muy importante. O sea, siempre son accidentes un poco leves, con incapacidades pues bajitas y con una atención en salud pues que no representa una, un esfuerzo pues o sea, muy importante, ¿cierto? Las principales enfermedades de origen laboral, pues claramente el COVID-19, porque pues ese está como enfermedad laboral de reconocimiento directo por efecto del decreto 538 y del decreto 676 del año pasado, para la primera línea de defensa, ahora que está de moda pues el término personal de salud, administrativo y vigilancia. Después están las enfermedades osteomusculares, ¿no? La bursitis pues, del hombro, la epicondilitis, el manguito rotatorio, el túnel del carpo, pues que son tal vez como los más comunes estando en casa o estando en el trabajo. El sistema de riesgo y el trabajo en casa se ha enfocado realmente en dos, esto yo se los dejo para los que tengan pues más curiosidad, en dos temas. Uno, poder generar instrumentos que permitan gestionar el riesgo, ¿cierto? O sea, es poder identificar cuál es el riesgo que yo tengo como trabajador y por supuesto el empleador tiene que ayudar a verificar con la idea pues de poder instrumentalizar medidas que permitan mitigar un poco estos efectos. Entonces, hay mucho de esfuerzo en términos educativo y pedagógico. Hay protocolos o hubo protocolos específicos para trabajadores como de sectores de vigilancia, SEO y alimentación. Seguimientos a trabajadores de alto riesgo por medios virtuales, que esto pues fue un tema que creció, por supuesto, con la pandemia. Y se disparó, este fue otro tema también, la atención en términos de riesgo psicosocial. Lo que más fuerte o lo que más controversia generó por parte de estas modalidades, pues fue un poco las dificultades asociadas a no poder separar de una manera pues clara el ambiente de trabajo del ambiente familiar, especialmente respecto de los horarios. Y de personas pues muy seguramente como ustedes o como nosotros pues que no tenemos un trabajo operativo propiamente dicho, pues lo que genera de una manera muy fácil es que permanezcamos más tiempo pues del necesario eh, eh, sentados pues prestando el servicio no, y como consecuencia de esto, pues se dificulta el relacionamiento familiar, ¿no? O sea, el justo medio con el tema. Entonces, todas las acciones de promoción y prevención iban más orientadas en términos de riesgo psicosocial a estos puntos, pues con esta serie de acciones, pues que van desde guías técnicas de promoción y salud hasta asesorías en términos de ergonomía e inspecciones virtuales, pues de puestos de trabajo con la idea de poder facilitar el tema. Y en estos 5 minuticos que yo espero no llevarme más, es simplemente esto. El efecto de la pandemia, lo que estábamos comentando hace un rato, el efecto de la pandemia
fue esencialmente, habría que ver cómo nos, habría que ver, no, pues ya el DANE sacó los datos del impacto sobre el mercado de trabajo, del paro, pero en general el efecto de la pandemia, si ustedes miran desde el 2010 hasta el 2021, ha habido un crecimiento sostenido pues de la afiliación. Hoy tenemos 960.000 empresas pues a mayo del 2021 y trabajadores afiliados, a pesar de que bajó de 10.4 millones a 10.1, pues a mayo, antecitos del paro, pues veníamos con una recuperación a 10.3 millones de trabajadores afiliados. Las dos medidas de política pública con la que se enfocó el sistema de riesgos laborales estuvieron dadas por cuatro decretos: el decreto 538 y 670, los decretos 538 y 676, al catalogar al virus como enfermedad laboral de reconocimiento directo para el personal de salud y administrativo de vigilancia y alimentos, pues esencialmente eh, lo que implicaba pues claramente que si aparecían contagiados, pues se entendía que esa era una enfermedad contraída como consecuencia de la exposición al riesgo laboral. No significa que el resto de trabajadores no tengamos protección por parte del sistema de riesgos laborales, solo que pues hay que verificarlo de una manera pues más puntual. Y la segunda medida está por estos dos decretos, el 488 y el 500, que fijaron la obligación a las ARLs temporal de suministrar elementos de protección personal nuevamente a la primera línea. Estas dos medidas de política pública que fueron implementadas por el gobierno nacional, pues estaban dirigidas esencialmente a cuidar a los que nos cuidan para que nos ayuden a cuidarnos a nosotros mismos. Los accidentes de trabajo, por supuesto, bajaron. La enfermedad laboral, pues venían, si ustedes ven acá, perdón, en accidentes de trabajo veníamos con una disminución súper importante, 5.9 trabajadores por cada 100. En la época de la pandemia, pues claramente 4.4 y ahora 4.6 por cada 100 trabajadores. Son 4.4 accidentes, 4.6 accidentes por cada 100 trabajadores. Eh, 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 enfermedad laboral presentó un incremento pues a marzo del 2021 de 684 pues, trabajadores enfermos por cada 100.000. Y esta catalogación de enfermedad laboral de reconocimiento directo fue una propuesta pues hecha realmente por las ARLs pues para poder aportar a la protección pues del sistema, no solo de seguridad social, sino del sistema productivo. Esto representó un incremento del 424% al pasar, pues como lo ven acá, más o menos de 78 o 130 que hubo en algún momento hasta 684. Las muertes tuvieron un incremento, obviamente como consecuencia también del virus. Los otros sectores, ¿cierto? Nosotros en el sistema de riesgos laborales hemos registrado 128.000 casos confirmados. De estos se han recuperado 80.000, tenemos 39.000 con corte a mayo, venimos pues con un mes más o menos, un mes larguito caído, 590 fallecidos, se han entregado han reconocido 490 pensiones de sobrevivientes y el resto pues están en trámite. Y pues claramente el sector que más participación tiene es el sector salud, como lo veíamos hace un rato, pero conforme se fue abriendo la economía, las actividades inmobiliarias, administración pública, por ejemplo, aquí está la rama judicial, el comercio y otros sectores pues conexos a los decretos 488 y 500, pues han venido pues siendo protegidos también por el sistema. Con corte al 31 de mayo se han otorgado prácticamente 265.000 prestaciones. La incapacidad, realmente la mortalidad es importante, pero la incapacidad temporal es la prestación que más se reconoce. Y un poco, para poder cerrar en este par de minutos, la importancia del sistema de riesgos laborales es que ha ido poco a poco cerrando la brecha. Fíjense ustedes de informalidad.
La afiliación al sistema es esta flechita naranja, la azul es salud y este naranja intenso pues es pensiones. Arrancamos con una diferencia en el 2007 de prácticamente 2 millones de trabajadores no afiliados al sistema de riesgos laborales, pues obviamente al de pensiones no, y sí al de salud. Y con el tiempo, poco a poco, esta brecha se ha ido cerrando, al punto que en el segundo semestre del 2020 pues aparecen un poco más afiliados al sistema de riesgos que al sistema de salud y de pensiones. Ahora, esto es bueno en el sentido de que hemos incrementado afiliación, pero estas diferencias, pues lo que muestran es que el control sobre la afiliación debería ser más importante, porque un trabajador no puede estar afiliado al sistema de riesgos, no estar afiliado a pensiones y pues no estar afiliado a salud. La afiliación, por efectos del decreto pues 510 del 2003, pues es obligatoria para todos. Entonces, la inversión en términos de promoción y prevención de este sistema, pues lo que ha determinado es una caída constante en términos de accidentes de trabajo, ¿cierto? Como lo podemos ver aquí, y esto significa que en los últimos 5 años se han evitado más de 500.000 accidentes. En términos de enfermedades laborales, más de 45.000, sin contar con el pico pues del 2020, y el indicador de muerte pues es muy importante porque gracias al sistema empleadores y trabajadores pues se han evitado un aproximado de más de 2.060 muertes, porque pues la tasa de mortalidad ha ido bajando de manera consecuente. Y esto lo paso un poco simplemente para poder insistir en que el mercado laboral, sector formal, tiene una recomposición del riesgo. De ahí que sea importante el tema de la educación, de ahí que sea importante el tema de cómo tendríamos nosotros pues que afrontar el teletrabajo o el trabajo en casa, eh, y porque eso pues son riesgos distintos, retos diferentes, pues por supuesto, teniendo en cuenta cuál es nuestro sistema productivo, y que finalmente el gran reto de la seguridad social no solo es mejorar la seguridad social, sino que está por fuera, y es el sentido pues de la informalidad, que es lo que se puede ver en estos cuadritos. Colombia está acá, este es el sector de esta parte baja negra, es el asalariado formal, y de ahí en adelante pues está el resto de población trabajadora pues que prácticamente están dados para el trabajo informal. Este es el reto de la seguridad social o de las políticas pues, de trabajo. Y esto es muy importante porque la tendencia en el mercado laboral es que nuestra fuerza de trabajo se está envejeciendo con más rapidez incluso que la europea, y que los avances tecnológicos pues incrementan la productividad y pues se pueden ver como generación de oportunidades de empleos. Pero pues de todas maneras a esto hay que acompañarlo con medidas pues de política pública que permitan crear empleo, pues generando por supuesto trabajo decente. Las conclusiones con las que cierro esta charla, que espero no haya sido pues muy atropellada, están dadas porque tenemos un mercado laboral en movimiento y con constantes cambios tecnológicos pues, del sector empresarial, que van a la mano de la innovación en términos de promoción y prevención por parte del sistema. Antes de la pandemia, el sistema de riesgos laborales presentaba un comportamiento creciente de afiliación, dada pues su relación inescindible con el mercado laboral, y a pesar de que las primas del sector disminuyeron un poco durante el 2020 frente al 2019, pues realmente el empleo formal pues fue protegido en términos pues, de política pública. Uno de los temas que permitió esto pues fue precisamente catalogar la COVID-19 como enfermedad laboral de reconocimiento directo para la primera línea, o sea, el personal de salud. Eh, pues tenemos nosotros indudablemente la obligación de reconocer pues este esfuerzo tan grande por parte del sector empresarial en materia pues de recuperación de mercado laboral. De pronto, yo no quisiera terminar
esta exposición o esta charla señalando dos temas más. Hay cosas que se necesitan precisar. Por ejemplo, la cobertura en el exterior frente a los temas de riesgos laborales. Yo puedo reconocer como sistema de riesgos laborales cobertura de accidentes sucedidos en el exterior si yo voy en comisión. Pero si yo no estoy en comisión y me fui al exterior a aplicarme, por ejemplo, la vacuna, permítanme coloquialmente hablando, pues yo estoy volado del trabajo. Entonces no estoy realmente expuesto en condiciones de trabajo para provocar el reconocimiento pues, del sistema. Entonces este tema debería, pues, para que no se preste a interpretaciones más amplias, es uno de los temas problemáticos, ¿cierto? O sea, en el exterior hay o no hay cobertura, el consenso o la interpretación pues que en principio uno puede dar o se puede dar a este tema es que sí, siempre y cuando haya comisión de servicios y por supuesto debida información respecto del trabajador al empleador, un acuerdo pues de poder hacer este tema y un informe o que se informe de eso a la ARL pues para poder tomar medidas preventivas pues eficientes, ¿cierto? Eh, y un segundo punto que de pronto es una crítica es que el trabajo suplementario, o mejor dicho, estos esquemas de trabajo en los que seguramente vamos a tener una duración larga, que es de trabajo presencial 3 días y desde casa 2 días, pues realmente con la ley tal cual está hoy, pues no se puede, porque o estás en teletrabajo o estás en trabajo en casa. Pero como quedó, pues pareciera que no hay muchas luces a que en el futuro tengamos un trabajo alternado completo, porque para poder tener trabajo alternado completo, pues el empleador tiene que adecuar la casa de todos los trabajadores que vayan a hacerlo. ¿Por qué? Porque esa modalidad es teletrabajo en modalidad de suplementario. No existe trabajo en casa en modalidad de suplementario, pues porque tiene esta vigencia de 3 meses que le quita enormemente su alcance pues de aplicación. Y en esa medida, pues yo creo que con estas dos conclusiones pues que adicionales, pues podríamos estar cerrando esta charla para poder respetar o no irrespetar tanto pues el término de tiempo que me ha sido otorgado. Doctora Mónica, muchas gracias. Perdóneme porque me extendí un par de minutos más. Muchísimas gracias, doctor. Y vamos al fragmento de preguntas de las que tenemos aquí más reiteradas en nuestro chat. Primera, doctor Ponce, ¿qué implicaciones ha traído la pandemia en la afiliación y recaudo de primas del Sistema General de Riesgos Laborales? La manera tal vez de responder este tema más clara sería la siguiente. El recaudo mensual de primas estaba alrededor de un promedio de 350.000 millones de pesos anuales, es decir, esas son las cotizaciones que hacen todos los empleadores. Con cierre a diciembre del 2020, las primas bajaron. ¿Por qué razón? Se implementaron vacaciones, permisos, licencias remuneradas. Pues obviamente durante ese tiempo los trabajadores no están expuestos y por lo tanto pues no hay cotización al sistema. Entonces, pongámoslo de esta manera. El sistema de riesgos laborales con el efecto de la pandemia en términos de recaudo volvió al 2018-2019, pero lo importante es que se cumplió con la tarea de proteger el empleo formal y pues por lo tanto de continuar protegiendo pues a los trabajadores durante el lapso pues de la pandemia. Siguiente pregunta, doctor. ¿Cómo se han visto afectadas las tasas de siniestros del Sistema General de Riesgos Laborales debido a la pandemia generada por el COVID-19? Como lo planteábamos un poco en la exposición, el riesgo más importante que generó un incremento pues, fuerte fue el de enfermedad laboral. Específicamente para el sector salud. Ahí pasamos lo decíamos un poco, de eventos mensuales que estaban oscilando entre 50 y 70 enfermedades
mensuales, e incluso para el sector salud, no lo mostré, pero en el sector salud iban, por ejemplo, alrededor de 30 enfermedades mensuales y pasamos por ejemplo, en agosto o septiembre, pasamos a reportar prácticamente 8.000, 9.000 reportes por mes. Entonces, el incremento más grande estuvo dado en el sector salud, obviamente, pues, porque pues, el sector salud fue el que atendió la pandemia de primeras, pues, fue la primera línea, pues, como se le denominó desde ese entonces, y pues esa fue como la afectación más importante en términos de siniestralidad. Última pregunta, doctor. ¿De quién es la responsabilidad de dotar a los trabajadores del sector con los elementos de protección personal que son adecuados? Esa es una regulación que viene desde el 79, ¿cierto? Y pues la obligación de dotación de elementos de protección personal siempre ha recaído sobre el empleador, con la excepción de los decretos 488 y 500 en los que pues la ARL está obligada a complementar el esfuerzo del empleador destinando el 7% del recaudo de la prima, o sea, por cada 100 pesos que entran de cotización, 7 pesos tiene que destinar la ARL durante durante el término pues, en el que se extienda la emergencia sanitaria, con el suministro de elementos de protección personal para el sector salud y conexos en virtud, decíamos, de este decreto 488 y 500. Un agradecimiento muy especial al doctor Germán Ernesto Ponce Bravo por su clara y ponderada explicación, doctor. Todas las consecuencias que el COVID-19, como bien lo ha manifestado, ha traído sobre este subsistema de la seguridad social, el comportamiento histórico de la afiliación, los siniestros y las cifras contables más relevantes del ramo. De igual forma, su análisis en relación con los decretos 488, 500 y 676 del 2020 y las implicaciones sobre los riesgos, acompañado de las respuestas pues, que han dado las ARL a los mismos casos. Y como bien lo dijo, doctor, todo este sistema y todo lo que nos ha traído precisamente este hecho de la pandemia. Muchísimas gracias de nuevo, doctor. A ustedes muchas gracias por su atención y pues absolutamente a su disposición. Gracias. Igualmente a los servidores y servidoras judiciales y a todas las personas que actúan en el sector justicia que se conectaron a esta conferencia virtual. Los invitamos a que nos sigan acompañando a través de nuestras redes sociales como Facebook, Twitter, Instagram y YouTube, donde podrán encontrar más información sobre nuestras videoconferencias y noticias de interés. Muchísimas gracias. Un feliz resto de día para todos.